bienvenidos a un nuevo programa, nuevo capítulo, a nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. Y para celebrar los 6.000 suscriptores en el canal de YouTube, hoy tenemos invitado a Carles Miralles, el editor jefe, el mandamás, el número uno, aunque él en redes sociales dice que es el chico del café, creo que es así, ¿no? De Yermo Ediciones, ¿no? Que actualmente para nosotros quizás es, bueno, quizás sobra, es la editorial que está publicando el cómic europeo, que está llegando a más gente, y con el Arechimanga también lo está petando. Bienvenido, Carles. Hola, muchas gracias. Pues sí, soy el chico de los cafés. O sea, en mi casa lo preparo yo el café o no lo prepara nadie. O sea, en eso no miento. Y sí, también hago otras cosas, ¿no? Dentro de Yermo. Aparte del café. Sí, aparte del café. Pero bueno, esa es una parte importante. Y nada, muchas gracias por haberme invitado a venir aquí. Felicidades por los 6.000 suscriptores. Espero que sean muchos más y que vayan creciendo. Que a mí el trabajo que hacéis los pequeños canales me parece súper bueno, ¿no? Para la diversidad del cómic en España. Gracias a ti, en serio. O sea, gracias. Gracias también por estar aquí, ¿vale? Eso te lo decimos de verdad. Sí, y bueno, y en este vídeo, pues, aparte de celebrar los 6.000 suscriptores, queremos que el gran público, los pocos que pueda haber que vivan en Narnia y no conozcan Yermo Ediciones y el buen trabajo que están haciendo tanto con Arechimanga como con Yermo Ediciones, el cómic europeo, pues vamos a hacerle preguntas a Carles sobre el pasado, el presente y el futuro de esta editorial para que todos vayáis conociendo qué productos y qué títulos pueden acabar en nuestras tierras y qué acogida están teniendo los que ya están publicados y los que se han publicado anteriormente. Así que creo que ya vamos a empezar para no enrollarnos más y no extender esto, con una pregunta que sí me gustaría, como supongo que Carles, siendo editor, es comiquero, preguntarle ¿qué cómic recuerdas que fue el primero que leíste o cuál te marcó más para decir, yo quiero esto? O sea, yo quiero trabajar de esto o quiero estar metido en este mundillo del cómic. Buah, a ver, como lector yo sé que me aficioné mucho gracias a un retapado de las Secret Wars, de las Secret Wars 2, que compré un día saliendo de la peluquería. O sea, me dejó mi madre en la peluquería que me cortasen el pelo y tengo el recuerdo de la vuelta del dinero de la peluquería, gastármelo y luego ganarme la bronca de mi madre por haberme gastado el dinero de la vuelta, ¿no? Y era un retapado de Secret Wars 2 que creo que contenía del 16 al 20 y había de todo, ¿no? O sea, había el Spider-Man con el traje negro, había un número de la Patrulla X dibujada por John Romita Jr., había creo que uno de los números que se cruzaba con nuevos mutantes, que luego se convirtió en mi serie preferida, y que sigo teniéndole cariño a los personajes, a pesar de que ahora no tengan nada que ver con cómo era en aquella época, ¿no? Yo cuando veo Stranger Things, por ejemplo, pienso, es que eso eran los nuevos mutantes en la buena etapa de los nuevos mutantes, ¿no? Que eran los números. Y luego, obviamente, eso no me llevó, ¿no? a ser editor de cómics. Lo que me llevó a ser editor de cómics fue una serie de casualidades. Con el grupito de amigos que tenía en mi ciudad, en Sabadell. Yo estudié filología catalana en la UNE. Yo iba cada día a la biblioteca de Sabadell y entonces para el camino de mi casa a la biblioteca pasa, si quieres ir el camino más recto, pasa por delante de Norma Comics Sabadell, que era en ese momento se llamaba Norma Comics Sabadell y ahora se llama Sabadell Comics solo. Pero bueno, y claro, ¿qué pasaba? Pues cada tarde echabas la tarde ahí dentro en lugar de llegar a la biblioteca. Claro, feliz. Claro. Sí, es que es así, es que es una felicidad. Es que me soy feliz. Entonces, cuando yo acabé la universidad, hubo un momento que me dijo el propietario de la tienda, oye, si te pasas las tardes por aquí, ¿por qué no nos ayudas a hacer los paquetes de los envíos por correo y te pagamos con los pagos y tal? Y vale, guay. Entonces, ahí conocí a una chica que era rotulista que aún trabaja todavía, rotulista para Manini. En esa época era rotulista para Planeta. Y ella trabaja con un packager, un estudio de diseño que se dedica a hacer el cómic entero. Y ahí buscaban un corrector. Yo había estudiado filología y me dijeron,
Y además trabajaba a las mañanas en l'Hospitalet, que es otra ciudad que está cerca de Barcelona. Y digamos que el estudio de diseño estaba en Sabadell, bueno, cerca de Sabadell, y había otro estudio de diseño que estaba en l'Hospitalet. Y necesitaban a alguien que fuese, porque era una época en que Internet todavía no se usaba mucho y ibas mucho con papel impreso, ¿no? Y necesitaban a alguien que fuese bastante de Hospitalet a Sabadell y que pudiese corregir. Entonces yo casualmente tenía un trabajo en Hospitalet, vivía en Sabadell y era corrector. Y entonces empecé allí y empecé con el package que estábamos haciendo las bibliotecas Marvel, de Vengadores, de Nova y de 4F. Y las de Nova empecé a traducirlas yo porque el traductor se puso enfermo y no podía traducirlas. Y entonces me dijeron, ¿tú puedes traducir? Y yo dije, sí, pues venga. Y me puse a traducir el último número de Biblioteca Marvel Nova. Entonces quedó una vacante de editor, de coordinador en Norma. Yo fui a la entrevista, se llama el currículum, fui a la entrevista, ellos me llamaron a Norma porque habían trabajado también con ellos, los del estudio de diseño. Me dijeron, bueno, nos sabría muy mal que te diesen el trabajo, pero realmente para ti sería una oportunidad, ¿no? Y llamaron para recomendarme. Yo fui a la entrevista y de la vuelta a casa, tampoco había móviles aún, o sea, te das cuenta que eres muy viejo cuando cuentas esas cosas, ¿no? Y a la vuelta a casa tenía un mensaje en el contestador de que me decían que el puesto era mío, de coordinador de Norma. Y claro, supongo tampoco, yo había hecho un curso de un pequeño máster de edición. No era un máster porque eran 2 años, era solo un año que lo había hecho en el gremio de editores. Claro, yo tenía un buen currículum. Alguien que acaba de salir de la UNE, ha hecho estudio de filología, ha trabajado en cómics y además tiene un semi-máster en edición. Claro, no. Y ahora hay mucha más gente preparada, ¿no? Cuando ves los currículums de la gente que está trabajando ahora en editoriales, sí que son gente que se han especializado en eso, ¿no? Pero en mi época no había tantos estudios al respecto. Entonces, yo supongo que no tuve mucha competencia a la hora de que me eligiesen. Y bueno, empecé en Norma y 21 años después aquí estoy. Pues, no, pero fenomenal. O sea, lo que has contado mola. Está muy bien. Oye, ¿y cómo empezaste luego en Yermo? Luego, ¿cómo ya pensaste decir, voy a hacer Yermo, me independizo yo de Norma y hago mi propio sello? ¿En qué momento fue? Claro, antes de Norma me fui a Planeta, que fue un gran error. Ahí en Norma estaba bastante cómodo, lo que pasa es que me llamaron las sirenas de Planeta y aquello que dices, claro, eres relativamente joven, claro, yo tenía, no sé, pues debería tener 30 años o un poco menos quizá, y llevaba muchos años ya trabajando en Norma, 7 años. Y claro, llegó un momento que en Norma, pues por encima de mí solo tenía al director general y al propietario, ¿no? Entonces, desde aquí ya no puedo aprender nada porque ya... Y no, te sientes como que necesitas algo más. Y entonces de Planeta me ofrecieron. Fue el momento en que Planeta se quedó los derechos de DC y de Vértigo. Y como yo había sido el editor de Vértigo en Norma, y de DC también, de hecho, pero bueno, ya estaba ahí terminando en Planeta ocupándose de DC. Entonces me dijeron a mí, si quieres venir y continuar la labor de editor de Vértigo, tal. Y entonces fui a Planeta, estuve 2 años, pero no me gustó nada. O sea, sí que tiene una forma de trabajar que en Norma yo estaba muy acostumbrado a tratar, de hecho, con el director general y con el propietario de día a día. No eres un número, ¿no? O sea, hay normas, pero si necesitas romper las normas, pues te lo permiten, pues porque estás hablando con los jefes directamente, ¿no? Claro, en Planeta era todo muy rígido. Todo lo que tiene creativo, que considero yo que tiene de creativo el trabajo de editor, no se tenía porque estaba todo, digamos que circunscrito a consejos editoriales y a la gente de marketing, que son los que a veces marcan bueno, eso lo sabe todo el mundo, las editoriales grandes funcionan así. Y nada, hubo un momento que yo vi que eso no avanzaba. Cuando llevaba 2 años, pues llegamos al acuerdo de yo seguir colaborando, pero como externo, ¿no? Yo poderme buscar la vida. Empecé a hacer de traductor y tal, luego empecé a trabajar en una editorial de cómic infantil, de libro infantil, donde estuve 5 o 6 años hasta que cerró. Y con el dinero de la indemnización de esta editorial y el dinero de unas tierras de mi abuela, que mi padre se vendió y repartió, allí es aquel momento que dices, bueno, yo no estaba encontrando ningún trabajo fijo, porque al tener un pasado a veces pues cuesta un poco, ¿no? Al haber sido editor en Norma, aunque tendría que darte currículum, a veces lo que buscan es alguien que tenga menos ideas o que tenga menos, que sea
menos establecido, ¿no? en lo que es el mercado. Entonces nadie me daba trabajo de editor y dije yo, bueno, pues toca montarse algo. Como había cerrado Glenat o EDT, como se llamase, yo vi que quedaba un hueco de cómic europeo, alguien que hiciese la competencia a los que había en ese momento publicando cómic europeo, que era básicamente Norma y Ponenmon, ¿no? Pero estaban como muy marcados cada uno en un terreno, ¿no? Ponenmon con todo lo clásico, que hizo una gran labor de recuperación, Norma con el cómic más experimental y más moderno, ahí también está un poco Astiberri, pero aunque Astiberri es más como de producción propia, y yo veía que faltaba alguien que se dedicase a hacer el blockbuster, ¿no? El cómic de entretenimiento, que siempre es el cómic que yo he preferido también en el cine y tal, ¿no? O sea, no todo lo que siempre digo en el cine, a mí me gusta mucho David Lynch, por ejemplo, o Lars von Trier, pero no todas las pelis que ves pueden ser de David Lynch o de Lars von Trier, porque al final, o sea, tu cerebro no se relaja. Correcto. Y yo en el mundo del cómic encontraba faltar este tipo de cómic, ¿no? Que era el que a mí me gustaba leer en cómic europeo. Y allí me puse a buscar si podía hacer un pequeño catálogo con títulos de cómic europeo, vi que había un par de títulos que podían ser interesantes, empecé a ver si me daban derechos, me dijeron que sí, y entonces ya dije, pues venga, vamos adelante con esto y que sea lo que Dios quiera. Sí, y aquí me tenéis 8 años después. Sí, pues muchas felicidades y ojo, muy agradecidos por lo que estás publicando. Si no, el hueco que has llenado tú quizás no estaría lleno. Habrá que decir que gracias a las tierras de tu abuela podemos tener tierras de Arran, ¿no? Vamos a abrirlo esto así, ¿no? Bueno, pues se llamaba, de hecho la tierra se llamaba El Yermo, por eso es el nombre de la editorial. Mira. O sea, mira. Sí, haciendo un chiste ella te estaba en... Sí, no, porque estaba, bueno, en una zona en Murcia que no daba, o sea, que no era para cultivar, sino que era más como para vender, para hacer edificios y tal, entonces, pues venga, fuera. Pues mira, y ya volviendo a lo que has comentado de Ponenmon y de Norma, o sea, ¿te ha costado mucho? Supongo que sí, básicamente, pero ha sido muy difícil abrirte hueco y que Yermo Ediciones tenga, se le pueda poner esa categoría de ser una editorial buena con cómic europeo, teniendo, claro, en Norma, que es como la número 1 que está ahí y es una referente. ¿Ha costado mucho que Yermo se gane un puesto entre las grandes de cómic europeo y que traiga productos como Elfos, como todo el tema de Tierras de Arran, que son, digamos, top ventas? A ver, que la editorial sea buena o no, eso depende de vosotros, los críticos y los lectores. Para mí es buena desde el primer día. Claro, el problema es la concepción que hay del cómic en España, ¿no? Ese concepto que ha costado mucho, ¿no? O sea, primero en los 80, 90 estuvimos luchando, bueno, digo estuvimos como si yo estuviese ahí en una manifestación con la pancarta, o sea, se entiende, ¿no? O sea, el mundillo del cómic estuvo luchando para dignificar el cómic, para demostrar que del cómic se podía hablar de cualquier tema, ¿no? Y en los 2000, gracias a eso, pues tuvimos toda la línea de la asociación, con Persepolis, con la ascensión de Gran Mal, Trondheim, bueno, todos estos autores, ¿no? Lane, Sfai, etc., ¿no? Y toda la cola que han traído ellos. Que esto estuvo muy bien, porque hizo una apertura del cómic muy buena a todos los medios. El problema es que yo creo que se llegó a un punto en que se dejó de tener en cuenta que el cómic podía hablar de cualquier cosa, ¿no? Y solo podía hablar de temas, entre comillas, adultos, entre comillas, sociales. Y se olvidó que el cómic también podía tratar de entretenimiento y que un cómic no tiene que ser siempre experimental o no tiene que ser siempre rompedor en su trato del arte o de la narrativa gráfica, ¿no? Que está muy bien que existan cómics que sean rompedores, pero hay otros cómics, igual que hay series de televisión procedimentales, que a veces son las que tienen más éxito porque son las que ven los padres o los abuelos mientras se echan la siesta. Pero bueno, pues, pero tienen mucho éxito, ¿no? Y ese siempre ha sido mi lucha, ¿no? El poder defender ese tipo de cómics, que obviamente no son, mira, hablando de Elfos, que dices que es un bestseller, sí que cuando se hace una crítica de Elfos, a mí me gustan bastante que digan que es una buena serie, pero que no aporta nada nuevo.
vale, a mí me parece de puta madre, porque aparte que sí que aporta algo nuevo, que es el hecho de hacer una serie a un ritmo casi mensual, con baile de autores, pero buscando una coherencia, ¿no? O sea, una serie, Jean-Luc Stein en una entrevista durante las jornadas comiqueras de Madrid, creo que fue, lo definía, cuando alguien le preguntaba, ¿cuándo va a acabar Elfos? Él decía, ¿cuándo va a acabar Spider-Man? ¿No? O sea, en el momento... claro, es de, no nos planteamos, ¿no?, de que el cómic americano vaya a tener un fin. Entonces, ¿por qué tenemos que plantearnos el cómic europeo de que vaya a tener un fin? Cuando puede ser, mientras sea entretenido y mientras el lector disfrute leyéndolo, ¿por qué tenemos que romperlo? ¿Qué mal hay en que cambie el autor cada X, o sea, el dibujante cada 3 números o el guionista, mientras se mantenga una coherencia narrativa y se mantenga una coherencia de dibujo, ¿no? Eso, claro, es romper mucho. Realmente me parece una gran ruptura con el concepto del álbum franco-belga clásico, ¿no? Que era un equipo durante X números, 4, 6, 8, 10. Y además también es una ruptura en el sistema de ventas francés, porque el sistema de ventas francés se encontraba en que no podía seguir aguantando que los lectores esperasen durante un año que apareciese un nuevo álbum, ¿no? Eso es lo que ha matado mucho el álbum europeo. Y entonces, yo qué sé, a nosotros nos pasa, por ejemplo, El Trono de Arcilla, que es una serie buenísima, que sacamos al principio de la andadura de Yermo, le falta el último volumen por publicar. Y el dibujante, que es Teo, mientras, en lugar de dibujar el último volumen del Trono de Arcilla, por razones X, que no conozco, pues ha dibujado El Papa Terrible, que es una serie buenísima que ha sacado Norma en un tomo. Está dibujando ahora la continuación de Murena, después de la muerte del dibujante original. Y claro, yo pienso, acaba el Trono de Arcilla, ¿no? Como mínimo, o sea, que te falta solo un volumen. Claro, cuando salga el volumen habrán pasado pues 5 años desde la publicación del anterior, ¿no? Eso realmente no hay lector que lo aguante, ¿no? O sea, tiene que ser una franquicia muy fuerte como puede ser Black Shark, que ahí sí que cuando salga el nuevo te lo va a aguantar porque es una franquicia fuertísima. Pero otras series no te lo aguantan. Entonces, para mí, Elfos sí que ha sabido romper este problema que tenía el cómic europeo sin saltarse la calidad, ¿no? Y conseguir siempre una calidad media, aunque no sean historias muy, muy originales, sí que yo creo que a la larga se ve la originalidad en el tratamiento de personajes, ¿no? En el juego de tronización de algunos elementos, como poder matar a cualquier personaje principal sin que te lo esperes y cosas así. Y luego también me decías, ya os he dicho que hablaba mucho, lo siento. Sí, no, si queréis cortarme en algún momento. Sigue. Carles, sigue. Sí. No, me decías de el conseguir grandes bestsellers como estos. Claro, piensa que Elfos es un bestseller ahora. Pero ha costado el primer volumen que lo publiqué hace 6 años. Me acuerdo hablando con Kiko Duarte que me decía, ¿esto lo vas a publicar Elfos? Y yo decía, lo veo complicadísimo, porque en principio tenían que ser 5 números y yo veía complicado publicar esos 5 números. No veía cómo hacerlo, no sabía si hacer un integral con los 5 números. Y decía, es que el hecho de que rompiese tanto con la idea preconcebida que tenemos de lo que es una colección franco-belga, a mí me resultaba muy complicado como editor buscar la fórmula para hacerlo. Luego, cuando anunciaron que la serie seguiría hasta el 10, digo, vale, pues de 2 en 2 y ya está. Y ha sido a partir del año pasado, creo, yo no sé si a veces darle las gracias a la pandemia o no, ya se vendía bien. O sea, no era una serie que fuese un fracaso estrepitoso, porque si no se hubiese espaciado más, pero podéis ver, perdonad, tengo el móvil encendido, voy a ponerlo en modo avión. O sea, antes publicamos 2 álbumes de Elfos al año. Y ahora, que es un éxito, estamos sacando uno al mes de elfos, enanos, orcos o lo que sea, ¿no? Porque realmente hay capacidad del mercado para recibir este material y porque hay tanta cantidad de material publicado en Francia que aquí nos llegan muchos spoilers, ¿no? Y es una serie que, aunque no es necesario, o sea, se puede ver perfectamente, aunque conozcas lo que va a suceder, hay cosas que suceden, yo que sé, en Elfos número 28, que son súper impactantes para el futuro de la serie, y aquí han llegado, ¿no? Porque yo que sé, pues porque los autores cuelgan páginas en las redes sociales y se ven, o porque hay reseñas y lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre antes, que publicaba 2 al año, y ahora que publico 1 al mes, es que ahora está vendiendo muy bien. Entonces, yo siempre lo digo, si queréis saber si una serie vende bien o no, tenéis que fijaros en el ritmo de publicación que tienen los editores, ¿no? Si vende bien, publicamos rápido porque nos da más dinero.
Y yo creo que ha sido un bestseller que ha empezado el año pasado a vender más gracias a la gente como vosotros, ¿eh? O sea, a muchos youtubers que de pronto han empezado a hablar de elfos. Y de la nada, o sea, yo creo que mucha gente durante la pandemia, al necesitar otras formas de entretenimiento, se han atrevido a leer una serie como Elfos, ¿no? Dicen, bueno, empiezo esta, que es larga, si me gusta, tengo lectura para mucho. Claro, si es solo un volumen, pues lees, te gusta, vale, pero se ha acabado. Y yo creo que mucha gente ha apostado por eso a hacer una serie larga. También creo que al ser una serie larga, cuando vas a una librería la ves. Un solo volumen, si está puesto en estantería, no se ve el lomo, no se aprecia, ¿no? En medio de todo el mare magnum de novedades que tenemos y de títulos antiguos. Ahora, en cambio, teniendo 10 títulos de elfos en una estantería, tú vas a la librería y lo ves. Entonces te llama más la atención. Yo creo que ha sido toda esta suma de cosas lo que ha hecho que de pronto Elfos se dispare desde hace eso, un año para aquí. En nuestra página web, que somos 22 personas, creo que somos 22 soy yo 23, fui yo quien empezó todo, ¿no? Y mucha gente me odia, mucha gente ya me odia ahí en la web. Él fue nuestro camello, nuestro camello fue el que nos vendió la droga de Elfos. Pues muchas gracias. Y así estamos todos bueno, que no nos llega el sueldo. A mí pues hay 5 o 6 personas, creo que 5 o 6 personas de nuestra página web que se compran todo Elfos ya, o sea, elfos enanos, orcos, goblins, o sea, 5 o 6 personas ya, ¿eh? O sea, sí, fíjate, sí. Y la gente diciendo, ¿sabes más? Raúl, que nos va a escuchar, dijo, Mario, cuando yo me muera, esta será una de las cosas que yo quiero que me entierren con ellas. Más no te puedo decir. O sea, que fíjate lo que está petando a nivel popular o repercusión popular. Sí. Bueno, lo de las tierras de Yarra en general. Mira, por ejemplo, a él la que más le gusta es enanos. Dice, es que enanos es la que más me gusta, más que elfos, más que ninguna. Y feliz, pero feliz. Se lo lee con la hija y todo. Claro, yo creo que igual bueno, los elfos es más narrativa, ¿no? Quizás más clásica en su concepción, de que tienes un hilo argumental que va siguiendo adelante. Enanos como es... No creo que haya... Yo que ahora ya no leo mucha fantasía, antes leía más, pero nunca había encontrado yo una serie en que se tratase tan de lleno los enanos. Los enanos siempre son como el personaje secundario que va con el héroe y el héroe es un elfo, es un Sí. Y entonces yo creo que la gracia que tiene enanos es esa, ¿no? Poner el foco en una raza que nunca se haya puesto. Y a mí me gusta bastante, de hecho es la única que traduzco yo ahora. Me gusta mucho cómo está construida, porque en lugar de ir hacia adelante, lo que va ramificándose, ¿no? O sea, en el número 7, que es el que publicaremos creo que el mes que viene o que sale a finales de este mes, las historias son de 2 personajes de la Legión de Hierro que salieron en el volumen anterior, ¿no? Entonces, está muy guay porque, vale, no estás siguiendo una historia continuada, pero sí que te van ampliando el mundo poco a poco. Y eso a mí me encanta. Como lector me disfruto mucho, ¿no? De ver que sí, sé que el 21, por ejemplo, es la historia del padre de Redwyn, que siempre nos había dicho que no forjaba armas, pero no se había explicado por qué, ¿no? Entonces, en el 21 ya explican la historia de él y explican el por qué. Entonces, creo que todo esto enriquece mucho el mundo y no sé, todos los lectores de fantasía que siempre te fijas mucho en cómo está construido el mundo, nos engancha mucho por eso, ¿no? El 21 que será el 11, ¿no? Será el 11 en España. Será el 21 y el 21, en el 11, digo, para que la gente también... Vale. Yo, como he comentado alguna vez a Mario, a mí me atrae mucho el tema de las tierras de Arran, porque yo desde los 14 años he sido jugador de rol. Me he criado con dragones y mazmorras, con reinos olvidados, claro, leyendo las novelas de Raistlin, de Caramon, y dices, encontrarte esta fantasía con ese dibujo tan europeo y de tanta calidad, dices, es que esto es lo mío. O sea, esto es lo mío. Yo incluso este cómic se lo he dejado a algunos amigos que son fan de Dragones y Mazmorras y también le ha gustado mucho por eso, porque vuelve a esas partidas de Dragones y Mazmorras y tienen ese regusto. Ahora que comentabas a Raistlin y Caramon, claro, yo soy muy fan de la Dragonlance. Yo cada año releo las crónicas y luego leo alguna cosa más, ¿no? Pero sí que realmente en algún sitio lo he dicho, de que a mí Elfos me recuerda mucho a Dragonlance en la concepción de que hay una historia que continúa, que son la historia de Tanis, Raistlin Caramon y sus hijos, que es la que empieza con las crónicas y tira hasta el final, hasta la Guerra de las Almas, de los Espíritus, se llama aquí, y que todas
las series secundarias que tienes, lo que hacen es ampliarte la serie principal, ¿no? Y entonces sí, eso es lo que yo creo que hacen perfectamente en las tierras de Arran. Creo que Eastin debe ser jugador de rol también, ¿eh? Bueno, de hecho han hecho un juego de rol de elfos en Francia, no hace mucho lo anunciaron, que habían hecho por crowdfunding un juego de rol, que eso sí que ya os digo que no está previsto publicarlo, o sea, porque yo no sabríamos venderlo, ¿sabes? O sea, no está... ¿Algo puede sacar algo o no lo ves posible? ¿Algo fuera de cómics? No, mira, allí sacaron porque no nos comunican estas cosas, pero yo sí que cada año hacen una promoción de que si compras 2 o 3 álbumes de las tierras de Arran, te regalan una figura que está limitada a 1000 unidades o algo así. Y yo en su momento les pedí, hostia, pues me podéis enviar 10 y hago un sorteo en la web y no sé qué, no sé cómo, pero me dijeron que no, mira, eso era exclusivo para la edición francesa. Y entonces yo también pregunté bueno, en algún momento si se hace una nueva tirada de figuras se puede comprar, pero no. Pero bueno, no sé, de momento yo es que soy muy poco de merchandising por mí mismo, ¿no? O sea, yo disfruto mucho del libro, la película, lo que sea. A mí todo lo que sea aledaño a eso, las camisetas, el Funko, el no sé qué, a mí me la suda bastante. Como consumidor, ¿no? O sea, hay gente que le encantará, pero a mí, no sé, al final tengo tanta mierda en casa que no quiero más, por decirlo. Llega un momento que faltan estanterías. Exacto. Que, por ejemplo, a Juan Manuel que sí, los Funkos sí que sí, le gustan bastante. El merchandising, sí. Por eso. No se nota, ¿no? No, qué va. Pero bueno, oye, tenía yo preparado una pregunta, pero ya me la has respondido con todo esto. Entonces, ¿sí? Juan, hazle la siguiente pregunta que tenemos preparada. Ya está, ¿no? Aquí ya vamos a... Vale, sobre todo ahora con el tema de que es verdad que hay un repunte en el tema del cómic, sobre todo más bien lo veo yo personalmente gracias al tema o todo alrededor del cómic de superhéroes, por todo el tema que está viendo de Marvel y todas sus fases en el cine y demás. Pero ¿cómo ves tú que está influyendo actualmente el cómic europeo? ¿Crees que está habiendo un repunte también del cómic europeo más allá de lo que comento de Marvel, DC, Batman, Superman y toda esta pesca? Hay mucho, el cómic europeo está empezando a tener más aceptación, más está llegando al gran público. Mi experiencia es que no, ¿eh? O sea, que las ventas en las que yo me muevo son las mismas que me movía cuando en el cómic en Planeta y en el cómic en Norma, ¿eh? O sea, sí que hay bombazos que aparecen de pronto, sí que hay títulos que revientan mucho la taquilla y tal vez sí que haya cada vez más esos títulos puntuales que son superventas, pero los títulos que no son superventas, que al final es los que permiten vivir a una editorial, creo que el punto de venta es el mismo, más o menos. Igual sí que hay un poco más, ¿eh? Yo creo que ha afectado muy poco a la lectura de cómic el cine de superhéroes, porque si acaso creo que la ha perjudicado en algún momento, ¿no? Porque digamos que muchas de las series de Marvel se han plegado a seguir la continuidad de las películas y han roto su propia continuidad, que al final es lo que le daba mucha gracia al cómic de superhéroes, para seguir la continuidad de las películas o asemejarla un poco. Y a mí, por ejemplo, como lector, ahora me cuesta mucho la narrativa También puede ser que me he hecho mayor y obviamente es un cómic dirigido a gente más joven y es como cuando ahora ves según qué pelis en el cine y dices, hostia, no entro porque parece un videoclip, ¿no? Y también es porque tú estás acostumbrado a ver otra cosa, leer a otro ritmo o lo que sea. Pero bueno, yo creo que en el cómic europeo, al menos, o el cómic europeo que publico yo, no hay mucho cambio. También es verdad que en estos momentos, una de las grandes funciones que era el cómic europeo, que tenía el cómic europeo, que hemos dicho que la ha perdido un poco por el ritmo de publicación, la ha adquirido el cómic americano ahora, pero no el de superhéroes, sino el cómic que viene de Boom Studios, que viene de Skybound, que viene de Image. Todo eso se ha convertido en todas esas historias de ciencia ficción, de fantasía, que eran un poco rupturistas, ¿no? De esos thrillers. Eso me parece a mí que ahora lo está trayendo mucho el cómic americano.
de independientes, que es muy potente en estos momentos, ¿no? Y yo creo que tienen series buenísimas allí. Oye, respecto a Yermo, ¿no? que al fin y al cabo es sobre lo que estamos hablando, ¿qué repercusión crees que ha tenido, ¿no? Las redes sociales, el YouTube también, para que Yermo, que era una editorial pequeña, aunque digas que no, ya no es tan pequeña y está llegando a mucha gente? Bueno, a ver, pero no, sigue siendo pequeña, o sea, sigue siendo una editorial. Para nosotros no, para nosotros no es tan pequeña. Bueno, estamos muy contentos con la publicación. De cara afuera no, pero que la forma de trabajar no ha cambiado mucho, o sea, dejando de lado a Alechi, que sí que la forma de trabajar es otra, pero la forma de trabajar de Yermo sigue siendo yo, un traductor externo y un diseñador rotulista, que es el mismo con el que yo trabajaba en la editorial infantil antes de montar Yermo, y como él también se quedó en el paro, pues cuando monté Yermo, pues ya lo cogía él, ¿no? Porque como llevamos años trabajando juntos, pues era muy fácil trabajar. Y bueno, las redes sociales, sobre todo Facebook para Yermo, y ahora un poco más Twitter. Instagram estoy intentándolo despertar, pero a mí me cuesta mucho. Soy muy parrán para estas cosas. Y bueno, yo creo que las redes sociales nos ayudan tanto a dar una imagen, que a veces es una imagen un poco desastre, que aquí entono un mea culpa, porque yo a veces ¿sabes aquello que dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y quieres hacer las cosas bien y entonces va pasando el tiempo y no puedes hacerlas súper bien y no las haces ni bien ni súper bien, ¿no? Las haces mal porque dejas de hacerlas, porque no te da tiempo. Entonces, al llevar yo las redes sociales de Yermo la mayoría de veces, me cuesta mucho. Me gusta hacerlo porque tengo el feedback del lector directamente y como no es una cosa en la que yo controlo el material que saco, en manga, como tengo menos idea del material que sale en Japón y tal, pues sí que necesito ayuda de terceros, ¿no? Pero en cómic europeo, como yo tengo muy claro la línea que quiero seguir, me gusta mucho estar en contacto con el lector y ver si lo que estoy ofreciendo les gusta o no les gusta. Entonces yo creo que para mí es muy positivo. Sí que a veces hemos tenido críticas de que no comunicamos bien o de que... Pero bueno, siempre las críticas siempre serán, y realmente muchas veces no hemos comunicado bien. Yo todavía sigo peleándome por tener las fechas de salida a la venta claras, ¿no? O sea, por ejemplo, el mes pasado tuvimos un problema en imprenta que, bueno, fue un problema con una máquina que destruyó todas las cubiertas que estaban impresas. Entonces, tuvieron que reimprimirse todas las cubiertas. Entonces, no se podía hacer nada porque se detectó al final del proceso y tuvo que reimprimirse todos los libros. Y ya está, o sea, es que no puedes hacer nada en ese momento, no tienes la fecha, pero bueno, aparte de ese problema puntual, sí que a mí me gustaría poder decir, cuando anunciamos los títulos, van a salir a tal fecha, pero como somos una editorial tan pequeña, sí que más o menos tenemos una idea de cuándo saldrán, pero muchas veces tenemos pactado el precio de imprenta para que sea un poco más barato, no apretarles, ¿no? O sea, que ellos lo pongan cuando tengan un hueco de trabajo. Entonces eso nos ayuda a tener un precio de impresión más barato, pero claro, yo igual me tardo una semana más el libro. Claro, bueno, es como hay que trabajar, ¿no? Claro, sí. Es un poco trilero, pero bueno, al final eso te permite que algunos títulos menores salgan, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, con Elfos o tal, no lo hago porque Elfos sí que necesito traer un libro cada mes. Pero hay títulos como el que se va a salir. Hay un título que se llama Los Escudos de Marte, que sacamos al principio de Yermo, que ha vendido toda la tirada, por ejemplo. O sea, es un título muy menor, que se hizo así, pues bueno, cuando haya un hueco sale y cuando esté impreso se anuncia, ¿no? Que era un título de romanos, ya lo tonto, en estos 5 años desde que salió se ha vendido todo, ¿no? Y al final eso es lo que nos ayuda mucho a la editorial, ¿no? O sea, no solo ir a por el grande bestseller, sino poder sacar ese pequeño título que nadie se espera. Yo que sé, ahora sacamos uno de un western que se llama Death Mountains, que está guionizado por Beck, el de Prometeo y Olympus Mons y tal, que es una historia de... No es un western propiamente dicho, porque no hay... Bueno, sé que salen indios y vaqueros, pero no, la historia no va de eso, sino que es un grupo de peregrinos que llevan de una parte para llegar a California, yo qué sé, del centro de Estados Unidos hacia California, y se quedaron atrapados en la nieve y se tuvieron que devorar entre ellos. Entonces, buen rollo. Eso es sí. O sea, es un cómic que se venderá poco, pero a mí me gustó muchísimo cuando lo leí
y creo que es estas cosillas que hacen que Yermo tenga un poco de variedad y que llegue a todos sus públicos. Pero bueno, para hacer este tipo de cómics tenemos que jugar con esto, ¿no? Con que la imprenta nos preste el poder hacer en pues, un día que no tenga trabajo y luego pues igual lo tienes que ir retrasando porque la imprenta tiene mucho, yo qué sé, en septiembre, por ejemplo, es imposible, pues están haciendo todos los libros de los coles. Y claro, eso es de lo que viven ellos, ¿no? O por Navidad, estas cosas pues, nunca tienen huecos, ¿no? Y ahora, pues en agosto que no cierran, es un buen mes para sacar cosillas de estas, porque en agosto tienen a gente trabajando, pero tienen poco trabajo. Entonces, bueno, mira, este es uno de los secretos de... es uno de los secretos de que funciona Yermo. Hay que aprovechar los huecos, o sea, es lo que hay. Sí, sí, sí. Y ya que has mencionado tantos títulos, tú que más o menos como traes todos los títulos de Francia, más o menos ves cómo funcionan allí antes de traerlos y demás, ¿qué notas mucha diferencia entre digamos, cómo se trata el cómic europeo en Francia a cómo se hace aquí en España? O sea, notan mucho porque en Francia sí está como más idealizado, o sea, es una industria más potente, pero ¿cómo notas? ¿Nos quedan muchos años para acercarnos a Francia o tú crees que estamos más o menos, el cómic europeo ya empieza a tener mucho peso en España? Yo creo que falta muchísimo. Creo que el cómic de producción propia, o sea, lo que hace Stiberri, lo que hace Norma, creo que sí que en España está cogiendo un gran peso ahora. A mí me gustaría poder hacerlo, pero ahí sí que necesitas una editorial bien hecha detrás, ¿no? O sea, que no sea tan cutre como yo. Bueno, entre comillas. No, necesitas un muy buen departamento de marketing, un departamento bueno de venta de derechos al extranjero, ¿no? Porque al final, con lo que puedes pagar el trabajo de los autores que hacen producción propia es pues vendiendo los derechos al extranjero y una parte te la quedas tú, una parte se la queda el autor, haciendo mucho trabajo de llamar a puertas de periódicos, para hacer la promoción bien, ¿no? De librerías, de tal, ¿no? Y eso, claro, requiere mucho más trabajo, entonces requiere mucho más trabajadores, ¿no? Porque yo ya no doy más de mí con las 24 horas que tiene el día. Eso aparte, ¿no? O sea, en lo otro, en el cómic europeo, yo creo que es lo que te decía, ¿no? Aquí está bien visto el cómic europeo el experimental o de raíz social, y alguna cosa puntual más genérica, ¿no? Pero yo creo que el cómic de aventuras no está tan bien visto aún. Le falta mucho para que sea bastante aceptado. Se ve más como cómic juvenil, ¿no? El de aventuras. Sí, sí, sí. Sí, como que, bueno, sí, como cómic que no importa. Que realmente yo pienso que es verdad, que es cómic que no importa. ¿Sabes? O sea, que no somos cirujanos, que si no se publicase uno de estos cómics, nadie se moriría, pero eso me pasa con cualquier libro, con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que sí que es verdad que la cultura del entretenimiento la necesitamos, pero no es agua ni es comida, ni es una operación a corazón abierto, ¿no? Pero sí que creo que nos falta mucho, o sea, nos falta mucha cohesión en el sector, de luchar todos a la vez. O sea, aquí mi percepción, sobre todo, es que cuando se hace algo todos a una, normalmente se beneficia solo a los grandes y que la gente que no importamos, pues quedamos ahí un poco siempre al margen. Y eso me pasa en todo, con todos los salones, con todas las ferias, con las firmas que haya que al final eres un bulto más, ¿no? Entonces, el cómic europeo que publica Yermo, para mí, sí que tiene ese problema, ¿no? De que no logramos, o sea, sí que tenemos bastante apoyo por parte de los lectores, pero nos faltaría un poco de apoyo por parte de las instituciones no generales, sino las que se dedican a tratar el cómic. O hasta de los medios generalistas que tratan el cómic, ¿no? Yo que sé, antes había un programa de radio en Radio Nacional que trataba de cómic y a mí en 6 años me invitaron una sola vez y no invitaron a ninguno de los autores españoles que yo publiqué. Claro, dices, ¿por qué, no? O sea, tan importante es un autor español que publica en Francia, como puede ser Guarnido, como Kiko Duarte, que también publica en Francia y lo que vende Kiko Duarte en Francia será equivalente a lo que vende Guarnido en Francia, o Tirso Pons o Jaime Calderón, ¿no? Que en Francia es toda una institución de cómic histórico y que aquí, pues bueno, sí que se reconoce, es un cómic que ha vendido bien, pero bueno, ni de lejos
ha vendido lo que podría vender, ¿no? Con un apoyo de fondo del autor de aquí, ¿no? Porque a veces dicen, es que no eres su editor porque no lo porque no le produces tú el cómic, ¿no? Pero el cómic se produce en Francia. Y dices, ya, pero eso también pasa ahora con Paco Roca no, pero con Arrugas de Paco Roca era así, ¿no? El cómic se publicó en Francia primero, con Black Sad es así, ¿no? Que es un cómic de Mediatoon, y con muchos de otros cómics que nos parece que están producidos aquí, pero que no es cierto, ¿no? Con todos los de Marvel, obviamente, y tal. Y a veces sí que faltaría, sobre todo para el cómic para mí, vaya, para Guillermo, o sea, esa es mi percepción. También es verdad que yo soy una persona que soy, y la gente lo sabe, soy de trato bastante difícil. Entonces, a veces pues me cuesta a mí, ¿no? Llamar a la puerta y tal. Igual sí que necesitaría a alguien que se dedicase a estas cosas y que se la cara por mí. Pero bueno, ya todo se andará. Si todo va creciendo, todo poco a poco, todo poco a poco. Claro. Sí. Y además, también es verdad que llevamos 2 años sin... Sí, no, perdóname, Carlos, sí, eso que te dará rabia, frustración, no sé cómo decir la palabra, cuando ves que además, vale, sí que Guillermo no es tan grande, pero Guillermo sí que tiene un buen producto, por eso estamos aquí también. Y yo creo que también te dará rabia o impotencia, como lo quieras llamar, viendo que otras editoriales desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿vale? No me meto porque, y evidentemente, tienen también un material súper bueno, pero que a ti no te consideren tanto a lo mejor por el tipo de publicación, cuando hay autores tan importantes como otros, eso tiene claro. que... Claro, a mí me gusta, por ejemplo, hay gente del mundillo, gente bastante conocida, de crítica y tal, que nunca le han hecho ninguna reseña a Guillermo y luego sale el libro de Howard Chaykin de Eric Ose y tienen la desfachatez de escribirte para que el envíes un ejemplar gratis. Y dices, perdona, o sea, antes se lo paso a cualquier otra web que sí que hable de mí, porque al final también de ejemplares de prensa tenemos una cantidad limitada de ejemplares que podemos enviar, ¿no? Y es de, si no me has hecho caso en 8 años, ¿para qué me pides, no? O sea, pongamos las cosas un poco en perspectiva, que al final la gente dirá, pero esto que se piensa, ¿quién es? Pues yo qué sé, soy un editor que me gustaría que me tratasen como una persona más del sector, ¿no? Pero bueno, que a veces también es llorar por llorar. También es verdad que llevamos 2 años en que ha costado mucho también hacer comunicación, porque no existen los salones, no existe la forma, o sea, no puedes verte cara a cara, y que muchas veces estas tonterías se solucionan hablándolo cara a cara, ¿no? Que no puedes, que un Zoom o una llamada por teléfono no la solucionan, ¿no? Y se soluciona con una cerveza delante. Pero bueno, todo es construir poco a poco, tampoco no me preocupa. Creo que con 8 años la cosa va bastante bien y bueno, y hay el tiempo por delante. O sea, del mes de vida que nos daban cuando empecé a llevar 8 años ya es mucho para mí. Muy bien. Sí, Oye, pasamos zona manga, ¿no? Porque si no... Sí, vamos a preguntarte, para que no sea todo cómic europeo y digan, bueno, esta gente hace otras cosas. Pues sí. Sí. Aparte, esta gente me tiene muy contento porque va a sacar City Hunter. Vamos, ahora mismo... Ya ha salido, ¿eh? Ya ha salido. Ya ha salido, sí. Sí, ya el número 1 yo lo estoy esperando, que lo tengo que recibir. Pero... si empezaste, Guillermo, con cómic europeo, ¿cómo decidiste meterte en esto del manga? ¿Ya te atraía? ¿Lo tenías pensado desde un primer momento que iba a ir por el manga? ¿O fue algo No, o sea, fue momentos que alguien hace un poco de arqueología en las novedades de Guillermo hacia atrás, va a ver que hay una época, hace 3 años o así, que en lugar de 3-4 novedades al mes, sacábamos 6 o 7. ¿Qué pasó? En esa época pasó que nos hacíamos la competencia con nosotros mismos. O sea, porque como el producto que sacamos es tan de nicho, o sea, está tan enfocado a un tipo de público y un tipo de lector determinado, que claro, la gente o escogía una serie o escogía la otra, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que por ahí Guillermo no podía crecer, ¿no? Porque no tenía lógica, porque si yo estoy vendiendo, yo qué sé, de 3 series, 1000 ejemplares de cada, estoy vendiendo 3000 libros en total, ¿no? Son números ficticios, ¿eh? Sí. Pero si saco 5, ¿sabes? Si saco 5, pues en total estoy vendiendo 800 de cada, 8 por 5, ¿no? Pues 700 de cada o así, que serán también 2.800, bueno, 3.500, 3.000. O sea, más o menos el número igual, ¿no? O sea, 600 de cada vendería.
Entonces, el total de libros que estaba vendiendo eran 3.000 igualmente, pero tenía mucho más coste de impresión, de traducción, de rotulación, de derechos y tal. Entonces fue, vale, por aquí no funciona, ¿no? Hay que volver a reducir el número de novedades y ver por dónde crecer, porque lo dije no hace mucho en una entrevista, o sea, es una empresa, si no crece, se estanca y muere. Eso es la vida de cualquier empresa, ¿no? No puedes quedarte en qué bien me está yendo la cosa, porque si estás así, vas así, y en el momento que hay una crisis, bajas. Y necesitas estar subiendo para que con una crisis estabilizarte. Y la cosa fue, pues bueno, voy a probar. Ya había probado americano en los primeros tiempos de Yermo, que no había funcionado nada bien. Y realmente cuando ves que el mercado americano es tan competitivo y hay tantas editoriales metidas, ¿no? Están todas metidas en ello. Dije yo, pues el manga, porque el manga histórico, que era lo que más se parecía al estilo de Yermo, no estaba demasiado tratado. O sea, sí que puntualmente sacan alguna serie de temática histórica porque sea un boom en Japón, pero nadie está sacando una línea editorial de cómic histórico. Y dio la casualidad que me cedieron los derechos de la serie de Candy Candy, me vendieron los derechos de la novela de Candy Candy, por casualidades de la vida, porque vi que se podían comprar, los compré, y luego me dije, ¿y ahora qué hago con esto? Si no lo puedo publicar, que no me encaja para nada en Yermo. Entonces, a partir de ahí fue como estaba pensando también lo del manga, digo, bueno, vale, pues le creo un catálogo de manga alrededor en que Candy Candy encaje, y a partir de ahí fue como nació Arechi. Y ya está. Y yo creo que de momento, a ver, llevamos un año desde que salió Candy Candy, que ha funcionado muy bien, que ahora está en la 4ª impresión. Y 6 meses desde que empezamos a sacar manga. De momento no me quejo, tampoco es para tirar cohetes, la verdad. Pero bueno, yo creo que publicar City Hunter y Family Compo ahora nos ha dado mucha visibilidad, porque obviamente es una serie muy importante que daba un poco de lástima que no estuviese publicada en España. Y nada, a ver, de momento la gente está respondiendo muy bien, en distribución ha ido bien, falta ver que las ventas acompañen, ¿no? O sea, de momento la crítica está guay, la recepción ha sido muy guay, eso que ves por redes sociales, la gente que se hace la foto que ha comprado el tomo en Instagram, pues ves muchas fotos, ¿no? Que te animan bastante, te motivan bastante a seguir el trabajo. Pero bueno, la verdad es que nunca lo sabes, ¿no? Porque es una serie larga y está contratada entera, pero habrá que ver qué sucede con ella. Yo tengo muchas esperanzas de que funcione muy bien, la verdad. Yo por mi parte, personalmente, sí le tenía muchas ganas porque es verdad que nunca la he podido hacer entera. La tuve en formato casi grapa de norma del Cretácico. Después tengo la de Manga Line, que tampoco acabó. Entonces yo cuando supe que iba a publicar City Hunter, pues sinceramente me alegré muchísimo porque es casi una de las primeras series que yo veía en televisión junto con los Caballeros del Zodiaco, todo esto, y es verdad que le tenía muchas ganas porque a mí City Hunter me encanta. Entonces, claro, realmente se ha tratado de... Es una inversión publicitaria, básicamente. O sea, obviamente es una serie que merece ser publicada, pero realmente cuando tienes que escoger entre lo que te ofrecen, pues tampoco no tienes... Cuando eres una editorial nueva, pues tampoco te ofrecen todos los catálogos de todas las editoriales, ¿no? Pues solo seleccionar según qué títulos. Entonces, bueno, para escoger un título desconocido, pues escoges City Hunter, que como no sabes que habrá gente que lo estará esperando. Y realmente yo creo que nos ha servido muy bien, ¿eh? Como campaña publicitaria. Hemos tardado un poco en sacarla porque la anunciamos en noviembre y ha tardado casi 8 meses, 9 meses, como un parto, de verdad. O sea, pero bueno, que con Japón las cosas son muy lentas de aprobación de materiales, de cosas así. Oye, es todo tan lento que bueno. En cuanto al manga, en cuanto al Archimanga, la posibilidad de publicar otros títulos clásicos de gran repercusión, como City Hunter, te puedo decir que sé, Karagin Freeman, Bateadores, All Boys, San Ontuario, cosas que hace tiempo que no se ven en nuestro país. ¿Existe esa posibilidad o cuéntanos algo? ¿Qué es lo que puedes ver? No puedo, o sea, a mí me gustaría mucho sacar Bateadores, yo no la conocía. No había visto la serie, que es, no sé, o sea, y no hace mucho alguien me lo dijo, ay, podríais sacar Bateadores. Y yo, ya he pesados con Bateadores. Y
Y yo tengo una biblioteca cerca de casa, bueno, cerca de donde voy a CrossFit, ahí a 2 calles hay una biblioteca que se llama Can Fabra, que es especializada en cómic. Y tiene una planta del tercer piso, que la mitad de la planta es toda de cómic de manga y tienen, pero grapas de superhéroes a porrillo, un mogollón de mangas y tal. Y siempre tenían bateadores del 2 al 10, creo que eran, y nunca tenían el 1. Y nunca la leí. Y entonces, un día no hace mucho, tenían el 1 y lo pillé para leerlo. Y me flipó. O sea, me encantó. Estaba mal rotulado porque no hay ni un bocadillo puesto en su sitio, pero me encantó la historia. Súper tierna, bastante emocionante en cómo trata el triángulo amoroso de los gemelos y la chica. Entonces, bueno, ahí estamos. Es difícil porque los clásicos, o sea, City Hunter, digamos que ha sido una casualidad fortuita que me lo dejasen publicar, la verdad. O sea, yo todavía no me lo creo que me lo dejasen publicar. Porque todos los otros clásicos de renombre por los que estoy preguntando, que muchos son los que Mario ha mencionado, me dicen que no porque son muy clásicos y que eso quieren que alguien lo trate bien, ¿no? Digamos, que a veces te preguntas, pero si nadie te lo está publicando, o sea, si en 15 años nadie te lo ha publicado, o sea, ¿qué quieres que lo traten bien? Si no lo quieren, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que City Hunter nos ayudará a abrir alguna puerta en esto. Yo sí que estoy haciendo ahora un envío de los ejemplares de City Hunter y Family Compo, que realmente han quedado muy bonitos, a las editoriales japonesas para que vean de qué somos capaces, ¿no? Y para intentar convencerlas de que nos dejen publicar esos otros clásicos. Pero bueno, todo es muy lento cuando trabajas con Japón. Entonces a mí me gustaría, ¿no? O sea, cuando la gente me pregunta, ¿pero vais a sacar tal o vais a sacar cual o a este autor? Normalmente, siempre que preguntan, ya se está trabajando en ello. Que como me digan a todo que sí, tengo que cerrar porque no doy al abasto. Pero claro, yo también soy muy don RQR, entonces soy muy de, si no me contestas, tú tranquilo, que dentro de 15 días te reenvío el mail con la tontería de, uy, creo que no recibiste el mail, pero no sé, no sé si habrá ido a spam, pero aquí lo tienes. Entonces, a ver, yo voy llamando y a un momento dirán que sí. Ojalá. También es un problema, ¿eh? Sí. Pero todo el problema de no poder viajar también es un gran problema en el trato con Japón. Porque el hecho de no poder verlos en la Expo Manga la Japan Expo de París, o no poder verlos en Frankfurt, claro, hace que la relación sea más fría, ¿no? O sea, yo había empezado con algunas editoriales bastante bien, que estaban bastante abiertas, pero al empezar la pandemia se cerraron de nuevo en banda. Y claro, como realmente Alexia ha empezado después de la pandemia, ahora hasta que no pueda volver a verlos y convencerles de que es una apuesta buena, bueno, ahí estamos. Pero bueno, yo no me rindo, la verdad. O sea, tampoco hay prisa para publicar las cosas. Sí. Bueno, y volviendo a City Hunter, te voy a hacer una pregunta un poco peliaguda, entre comillas, ¿vale? Teniendo en cuenta digamos, la época en la que vivimos, que tenemos lo que se conoce ahora mismo como la generación de cristal, ¿no temes que a lo mejor por redes sociales ataquen un poco al cómic de City Hunter por la forma de ser que tiene Ryo Saeba, que todos sabemos su forma de interactuar con las mujeres? ¿No temes que a mí, sinceramente, te voy a decir, me la suda? O sea, porque a mí me encanta City Hunter y me encantará toda mi vida. No sé si me enterrarán con él, como al compañero, pero me encanta. Pero ¿no temes que haya un cierto rechazo por el tema de cómo estamos actualmente con el tema de Ryo Saeba y su forma de ser? Bueno, a ver, yo creo que primero que pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Es más problemática para mí Family Compo por tratar de la transexualidad y el colectivo LGTBI Q+, que no City Hunter. De todas formas, creo que primero, claro, el otro día leía no sé dónde, es que tendrían que haber puesto un aviso de que este es un cómic de los 90 o de los 80 y tal. Bueno, yo primero no considero que mis lectores sean subnormales profundos y ¿sabes? No sean idiotas y que sean lectores que saben leer, ¿no? O sea, en los créditos ponen el año en que se publicó el libro. Entonces,
tú cuando sabes en qué, yo qué sé, yo cuando leo una novela del siglo XIX, sé que está escrita en el siglo XIX. No hace falta que nadie me explique que fue escrita en el siglo XIX. Entiendo que se haga eso en las películas de Disney, porque van dirigidas a un target infantil, ¿no? Entonces, temas como el racismo de Dumbo, el racismo en Peter Pan, que yo soy un fan de Peter Pan, por ejemplo, que es el único Funko que tengo, es el de Peter Pan. Al final sí tenía Funko, al final sí tenía Funko. Sí, tengo uno, que es el de Peter Pan. Pero bueno, entiendo que antes de esas películas se ponga el aviso, porque el target que tienen es un target infantil que entonces no tiene la mente lo suficientemente madura para poder discernir lo que es una obra de ficción y lo que es una obra de lo que es la realidad, ¿no? Eso por un lado. Eso es la razón por la que yo no pongo un aviso, porque para mí los créditos que indican el año que se publicó es suficiente aviso. Sobre el tema de la recepción de la obra, aunque sean obras en que tengan un personaje machista, o por ejemplo Family Compo, que es la historia de este chico que se le mueren sus padres y entonces él va a vivir con su familia, con la familia de su tío, que el tío se viste de mujer y la mujer se viste de hombre, ¿no? Se viste de hombre según los roles tradicionales de género que tenemos. Nosotros como lectores lo que estamos leyendo es la visión de este chico. Y entonces estamos viendo la evolución de este chico y cómo este chico va aprendiendo que la normalidad no es una cuestión de cómo te vistas o a quien quieras, ¿no? Sino de cómo te comportes. Entonces, para mí no es, obviamente, está quejada de que es una obra de los 90 en que la mentalidad era un poco más cerrada. Entonces sí que hay elementos, sí que hay un momento en que se habla de violencia doméstica en el número 2, que es un poco peliagudo por la forma en que se resuelve, pero bueno, ahí sí que apelo a la buena voluntad de los lectores de decir, vale, esto era de los 90, no olvidemos que nosotros teníamos, siempre lo digo, al tío de Martes y 13 cantando una canción de Mi marido me pega. Y todos nos reíamos al ver eso. Sí, es verdad, es verdad. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos cambiar y verlo con perspectiva y ahora decir, bueno, esto es una cosa que se hacía en ese momento y ya está. O sea, eso es, yo creo que es madurez del lector. Y eso es lo que pido. Que tienes razón tú al hablar de que igual la gente de ahora salta antes de leer, ¿no? Exacto. O se queja antes de leer. Bueno, pues habrá que cambiar el temporal. Sí pasa. Yo no creo que pase, porque creo que es una obra que está tratada todo el tema con tanta dignidad. En el caso sobre todo en el tema de Family Compo y el colectivo LGTBI, Q+. En City Hunter, el tema del machismo, creo que pasa un poco como con Torrente, ¿no? Que es malentendido, porque lo que está haciendo es burlarse de ese machismo. Enseguida, a partir del capítulo 3, creo que es, crea a Kaori, que es la que lleva los pantalones en la relación, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que era un personaje femenino súper potente que contrarresta todas las machistadas de Ryosa Eva. Yo creo que el lector se da cuenta enseguida. Yo creo que Tsukasa Hojo es muy inteligente al hacer esto, ¿no? Porque le permite tener un personaje, que es lo que digo, es un personaje súper machista, que solo coge clientas guapas, pero al lado tiene una tía que es la que le pone los puntos sobre las IES. Y creo que un lector lo bastante maduro para se dará cuenta de esto. Si no se da cuenta, es que, bueno, también es de, no sé, tú puedes leer cualquier manga de los 90 y es mucho más machista que esto, ¿no? O sea, yo el otro día mencionaba Dragon Ball y la incapacidad de que haya un solo personaje femenino fuerte, ¿no? O sea, porque pues, es que todos los personajes femeninos acaban siendo simples secundarios que están viendo las peleas. Hasta Videl, ¿no? Hasta el personaje que al principio era fuerte y se la sacan de encima enseguida, ¿no? Para mí eso es mucho más machista que no que un tío tenga una erección por ver una tía guapa, ¿no? O sea, que al final acabamos con una visión muy victoriana de la vida, ¿no? Que nos da como mucho miedo a hablar de sexo, aunque supongo que somos una sociedad mucho más abierta y estas cosas nos dan un poco de reparo. Está mal, o sea, yo creo eso, o sea, para mí la lectura que yo no había leído, yo sí que había leído Family Compo, pero City Hunter seguramente la había leído, pero no la recordaba. Al leerla ahora, no me ha parecido tan. ¿Sabes? O sea, me ha parecido que está muy bien construido el personaje, que está muy bien ridiculizado, que es una parodia de lo que es un detective privado, no es un... O sea, es Magnum P.I. del Tom Selleck es mucho más machista que esto, ¿no? O Remington Steele o lo que sea en su época, ¿no? Esto lo que hace es parodiarlo, ¿no? Y poner un detective que es incapaz de controlar
su pene. O sea, es que nadie que vea eso puede pensar que es en serio. Además que es una obra escrita con humor siempre. Claro, sí, es que eso es lo bueno que tiene City Hunter, que te mete en aventuras que son las típicas de detective, pero te las mete con un humor. Yo por eso me divertía, pero bueno, como un enano, porque lo leí de pequeño también, pero de adolescente, pero tío, yo con City Hunter me lo pasaba genial, porque tío, te reías, veías como el tío tenía sus momentos profesionales, los que se ponía de tipo duro, guapera ahí el tío con pose molona al viento, y tenían momentos en los que el tío se le iba la pinza y tenía que aparecer con el mazo para ponerlo en orden. Sí, sí, sí. Y es brutal, por eso a mí me encanta mucho la película que hicieron en Francia de City Hunter hace unos pocos de años, en la que incluso recuperan el tema del mazo y lo ves, una película de imagen real, es brutal, buenísima. Entonces a mí City Hunter, ya te digo, yo cuando descubrí que lo iba a sacar, me diste la alegría del mes y porque brutal, yo tenía mucha ganas, una serie que me encanta, pero desde siempre, bueno, vamos. A ver si hay muchos más lectores como tú, eso espero, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo espero porque me gustaría que se viera, porque al final eran 32 tomos donde lo iba a publicar, ¿no? 32, sí. 32, perfecto, o sea. Que serán 3 añitos, porque vamos a publicar 11 al año, no serán 12 al año, aunque sea mensual, pero como tenemos que coger vacaciones en algún momento, sí, ¿no? Entonces, claro, no. O sea, el coger vacaciones, pero durante un mes tener que trabajar el doble, no funciona. Vale, porque es cuando se cometen errores y cosas así. Entonces, lo que hacemos normalmente es saltarnos un mes. En Yelmo siempre pasa, hay un mes que no hay publicaciones. Vale, para acabar ya con el manga, para no enrollarnos más con los lectores, iba a decir, con los lectores, ¿qué títulos? Dinos si eso en plan básico, ¿no? Porque también sé que hacen con otros canales de los de manga, has podido hablar, pero ¿qué títulos de Ariximanga tienes pensado sacar en los próximos meses o en un futuro que se pueda decir o que más o menos creas que puedes decir o decir en primicia? No, hay muy poco, o sea, hay muy poco o sea, yo recomiendo a todo el mundo que no haya leído la serie Arte que la lea, porque yo creo que la serie Arte es una de las grandes series de manga de Japón en la actualidad. Vamos por el número 4 ahora y es la historia de una chica que quiere ser pintora en el Renacimiento, cuando las mujeres no podían dedicarse a este oficio. Y es un alegato feminista súper bueno, que toda la gente que se queje de City Hunter le recomiendo que lean Arte, porque sería el contrapunto. Y es un trato súper digno a la mujer de todos los problemas que tienen que enfrentarse en cada capítulo, en cada volumen. Hay pues los problemas de ella como mujer para ser aprendiz, los problemas de las obreras que no saben leer y cómo los patronos se aprovechan de ellas por el hecho de no saber leer, el problema de las viudas, el problema de las madres solteras. En cada volumen se trata un tema diferente. Para mí eso es una de las grandes series que estamos publicando. Y de cara a futuro, pues lo anunciamos el otro día, no hace mucho, que vamos a sacar la versión moderna de una serie que se llama Kirimi Mami, que, bueno, la gente que en los 90 estaba en su adolescencia igual les suena porque en Telecinco hacían la serie de animación que se llamaba El Broche Encantado, que es una serie de Magical Girls, rollo Sailor Moon, rollo Caricature Sakura, pero no, mezcla el concepto de las chicas mágicas con el de las idols, ¿no? Con las cantantes japonesas que son súper famosas. Y en los 90 tuvo bastante éxito en TV5 y ahora en Japón, que ahí en Japón es como que una barbaridad el éxito que tiene, ha sacado una serie nueva que es una especie de reboot de toda la serie. Entonces, me pareció, yo siempre lo digo, me pareció que se está apostando mucho siempre por la nostalgia masculina, ¿no? O sea, como que los tíos siempre hemos tenido todo para volver a recordar nuestros años, ¿no? O sea, bueno, yo soy de los 80, pues, o los 80 o 90, ¿no? O sea, hemos podido ver Los Caballeros de Zodíaco, hemos tenido Dragon Ball por un tubo, hemos tenido las pelis de G.I. Joe, hemos tenido de todo. O sea, todo lo que teníamos de pequeños, hemos tenido versiones modernas de todo, ¿no? Y quizá las chicas no han tenido tanto estas cosas, ¿no? Y bueno, y el hecho de publicar la novela de Candy me hizo darme cuenta de esto, de que hay mucha gente que ahora tiene 40, 45 años o 35 que no tienen sus productos, o sea, muchas chicas que tenían un producto para ellas en los 80 o en los 90
y que ahora nadie les está haciendo caso, ¿no? Y me parece que es un buen público que recuperar. Y entonces estoy apostando mucho por esta franja de edad y este sector de público en el manga. Vale, perfecto. Muy, muy interesante por el tema eso, de lo que tú comentas, que la gente de nuestra quinta, a lo mejor yo que tengo 43 años, pues recuperar todos esos títulos puede ser muy interesante, porque claro, en Japón a lo mejor ellos sí, cada X tiempo, pues vuelve y vuelve y vuelve, pero aquí es verdad que queda un poco olvidado más allá de alguna publicación. Entonces, por eso sí estaba muy interesado en lo que te habíamos preguntado antes, de que si iban a volver más clásicos por parte de Arechi Manga, porque hay mucho manga interesante que está ahí como en tierra de nadie, lo que tú comentabas tú ahí, que nadie lo publica y ya está. Pero no hay derecho. Yo estoy haciendo lo imposible por conseguir algunos títulos. Entonces te lo agradecemos mucho. Vale, para entrar en el cómic europeo sin entrar en el cómic europeo, te voy a hacer una pregunta. Como antes has comentado que empezaste con el cómic americano, que la cosa fue regular, ¿tenéis pensado o se os pasa por la cabeza el volver a traer algún cómic americano independiente para complementar más el europeo? No, de momento no. De momento yo creo que la competencia está muy fuerte. Yo estoy cómodo en el europeo, estoy consiguiendo títulos que funcionan guay y estoy empezando en el manga. O sea, yo llevo 2 años trabajando en el manga y ahora que el manga empezará a funcionar solo, digamos, quiero volverme a dedicar en el europeo, que lo tengo un poco, como quien dice, no lo tengo abandonado, pero sí que no tiene muchas grandes novedades sorprendentes ni nada, ¿no? Sino que está siguiendo como una velocidad de crucero y ya está, ¿no? Entonces, ahora que el manga ya en principio ya va a tirar solo, mi prioridad será volver a lanzar Guillermo, por decirlo de alguna forma, tampoco es que lo tenga abandonado. Sí. Pero no lo dejes. No. Y el cómic americano, yo creo que ahí editorial, o sea, es que tienes La Planeta, que tiene todo lo nuevo de Boom, a FC, que tiene lo de Skybound, a Norma, que está casi con todo lo de Dark Horse, y Image, a Stiver, que también tiene buena parte del catálogo de Image. Claro, ahí son las 4 grandes, ¿no? O sea, hay Panini, ¿no? Que tiene, aparte de lo de Marvel, tiene bastantes cosas. Son las 5 grandes. ¿Cómo voy a meter yo allí? Me da miedo. O sea, entonces yo me quedo en lo mío, en afianzar el europeo, Igual dentro de 5 años, pues no, igual dentro de 5 años digo, pues es el momento, ¿no? De yo qué sé, pues porque haya pasado algo o vea que hay una posibilidad de hacer algo, pero de momento no. Carles, es que Juanma tenía una duda existencial suya y te la va a preguntar, Soy muy fan de un cómic americano que es verdad que está muy abandonado desde que aquí lo publicó Ediciones 5 y demás, que es un personaje que supongo que conocerás, que es La Sombra. Y digo, a ver si por casualidad Guillermo, con lo que me gusta a mí ese personaje, ya que me está trayendo City Hunter, trajera La Sombra aquí a España, por favor. No, pues de momento no. Eso lo veo más de manos de Dolmen o de alguien así, ¿no? O sea, casi lo veo más. Yo de momento no. Vaya. Bueno. Siga buscando, lo siento. Vale, siga rascando. Me ha hecho lo de City Hunter, vale, ya está, te lo perdono, vale, entonces te lo perdono. Sí. Oye, Carles, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es el cómic de Guillermo que más se ha vendido? El que más, o sea, no sabía decirte, entre el primer volumen de Elric, pero claro, el primer volumen de Elric tienes la suerte de que fue el primer cómic que sacamos y que funciona bien de ventas. El primer volumen de Elfos, obviamente, que también lleva 4 ediciones, creo. O uno que salió el año pasado, que es El Camino de la Espada, que para mí fue una sorpresa. Un megatomo. O sea que sí. Te lo voy a enseñar aquí, para que veas que hago también el tomo este. Aquí vale, podéis ver el tomo. Es que me gusta. El Camino de la Espada. Haciendo aquí. Vale. Pues o sea, El Camino de la Espada no es. O sea, El Camino de la Espada será el tercero o cuarto más vendido. Pero fue como una gran sorpresa para mí, pero bueno, es que no sé exactamente las ventas de Elric y de Elfos, pero será uno de los dos.
también es diferente. Una cosa es ser el más vendido en cantidad de ejemplares y la otra el que más beneficios haya dado. Vale. Te replanteo, bueno, la pregunta no la replanteo para no poner ningún compromiso, pero vale, okay, ¿sabes? Okay. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque yo que sé, el RIC vale 16 euros, el camión de la espada vale 38. Y a medio camino Elfos, y Elfos a medio camino, correcto. Sí, ¿sabes? O sea, es diferente. O sea, una vez hablé, voy a hacer publicidad de otro canal aquí, pero hablé en el TV Nauta, hablé de cómo se calcula el precio de un cómic y creo que dio una charla bastante interesante sobre un poco los entresijos de la producción de un cómic, ¿no? Y emplazo a la gente que si quiere, pues que allí, porque yo no hablé de beneficios, pero sí hablé de cómo calcular los costes de un cómic. Y creo que es muy interesante, a veces los lectores que estáis tan interesados en saber este tipo de... Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, ¿qué te importa lo que ha vendido un TVO cuando no sabes lo que vende una barra de pan? O sea, ¿cuántas barras de pan se venden al día en España? Pues ni idea. ¿No? O sea, pues igual con los TVOs, ¿no? O sea, que tendrías que disfrutar sin interesarte, ¿no? Si vende o no vende. Pero bueno, que yo creo que como al lector de cómic le interesa bastante todo el tema de cómo, de editorial del cómic, tanto a los lectores de europeo, los de americano o los de manga. O sea, cuando hago una entrevista solo de manga, hay un mogollón de preguntas sobre cómo es el proceso de producción. Y nada, pues les emplazo a esa entrevista, que creo que hablamos del tema bastante guay. Vale, perfecto. Sí. Ahí queda. Muy interesante. Y ya para seguir poniéndote así en meterte en berenjenales, ya que esto es la pregunta que se le haría a un padre. ¿Cuál es tu hijo favorito dentro de Yermo? Para mí es fácil porque es el Rick. O sea, porque yo... Vale, qué fácil. Claro. Es fácil porque el Rick es lo que yo leía en mi adolescencia. O sea, igual que he dicho que leía Dragonlance, claro. O sea, yo tengo 46, ¿no? Tampoco estamos muy... Entonces, en esa época tampoco había tanta variedad para leer. Y si te gustaba la fantasía, tenías el Señor de los Anillos, Dragonlance, Reinos Olvidados y Elric. Bueno, Elric o el Bastón Rúnico o lo que fuese, ¿no? Y yo, aparte de Dragonlance, lo que más leía era Elric. Y leía, releía y volvía a leer Elric. Y por eso, o sea, cuando tuve la posibilidad de publicar Elric, para mí fue un sueño hecho realidad. A mí me gusta mucho también, Dorian Hammond, por ejemplo. Me encantaba el Bastón Rúnico, los 4 números. Sí. Es que yo era súper fan de todo el Murdoch. Pero bueno, también es cierto que si quitas a Elric de la ecuación, entonces lo que me gusta son cosas más raras, que no son los bestsellers. Por ejemplo, me encanta una serie que sacamos que se llama El asesino que se merece. No la conozco. Que es una serie, claro, que vendió bastante flojito, ¿vale? Pero es una serie sobre artistas en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Y es sobre la bohemia, y a mí esa temática me gusta mucho a nivel personal y por eso publiqué ese cómic. A veces te tienes que, como editor, aunque sepas que igual tu público no pide estas cosas, pues a veces sí que tienes que aceptar, ¿no? Quiero sacarlo y me hace ilusión sacarlo y ya está. Pues sí, echarle un vistazo en algún momento por la web, por El asesino que se merece, el dibujo tiene, que es de Corvoz, es precioso. Es brutalísimo ese dibujo. Y la historia es chulísima. Es de un chaval que descarga barcos en el puerto, que se enamora de una prostituta. Y claro, y entonces un tío rico decide convertirlo en un asesino. O sea, hace es como My Fair Lady, pero en lugar de convertir a una persona en alguien de la alta sociedad, es convertirlo en un asesino. Buenísimo. O sea, para mí, a mí es una de las series que me gusta muchísimo. Me da un poco de pena que no haya vendido bien, porque creo que el dibujante es muy bueno. Pero bueno, como no vendió bien, pues tampoco vamos a sacar más cosas de este dibujante, ¿no? Pero bueno, ya que me preguntáis, pues yo contesto. Yo venía preparado, yo decía, no, si yo de europeo, yo controlo Yermo, yo controlo, que tengo mucho Yermo. Me has dicho un título que no conozco y me he quedado diciendo, vale, ¿qué hago ahora? Claro, porque no funciona muy bien, la verdad, o sea, y no sé cuándo salió, no, tampoco hace tanto, hace 3 años quizá. Es que como, bueno, igual son 4, es que como el año pasado es como una nebulosa que tampoco sabes exactamente cuánto sabe. Pero bueno, si le podéis echar un vistazo, seguro.
No comprarlo, pero echar un vistazo al dibujo, veréis que es una flipada el dibujo. Y seguro que alguien, aunque sea una persona que no va a escuchar, a alguien a lo mejor mira y le gusta. O sea, para eso viene bien. Sí. Eso viene. Oye, ¿qué serie europea te gustaría haber editado y no has podido? Ya sea porque por la licencia o porque alguien se ha adelantado y te ha dado rabia. Como antes hablamos de lo de rabia, a veces la impotencia. ¿Cuál has dicho? Es que me la han quitado o no me dejan publicarla. A ver, a mí la que me da mucha rabia no poder publicar es la serie de Conan de Glenn. Pero esa es imposible, porque sé que lleva tiempo en Francia y tiene éxito en Francia. Claro, en Francia lleva unos 12 o 13 volúmenes, pero ya la tiene alguien en España. Desde hace 2 o 3 años. Entonces, a mí lo que me genera frustración es que alguien tenga una serie y no la publique. Vale, justo eso. Creo que es por problemas con Conan Properties, creo que es. Que son los que tienen el logo de Conan, digamos, el nombre de Conan, por ejemplo. Tú puedes sacar, creo que puedes sacar las novelas de Conan originales, las puedes sacar porque están libres de derechos, porque ya ha pasado el tiempo de la muerte del autor, pero no puedes titularlas Conan, por ejemplo, porque Conan es una marca registrada. ¿Sabes? Entonces creo que pasa algo de esto. Y por eso no salen, ¿eh? O sea, no sé, tampoco quiero defender a una editorial que no es la mía, la verdad, pero bueno, me hubiese gustado porque es una serie de concepción muy parecida a la de Elric. Tampoco yo no soy muy fan de Conan, la verdad, o sea, he leído Conan en su momento, y sobre todo en Planeta, yo era el editor de Conan, hice una serie que se llamaba La saga de Conan, de 40 y pico volúmenes, que explicaba cronológicamente toda la historia de Conan, y sí que he leído mucho Conan, pero tampoco no es la fantasía que a mí me gusta más, pero bueno, es que los cómics eran una maravilla. Bueno, son una maravilla. Y cuando salgan, si salen, aunque no sea mi editorial, sí que emplazo a todo el mundo a que les den la oportunidad. Está bien que lo comentes, está bien que lo comentes. ¿Sabes? Pero me hubiese gustado sacar rápido, ¿verdad? Porque además Conan sí que tiene una tradición de vender muy bien en España. Carlos, espérame, una cosilla ahora que hemos hablado que también que te gusta la fantasía. ¿Hay ya leído a Brandon Sanderson, de fantasía actual y muy moderna? Es un escritor actual, no sé si lo conoces. Sí, vale, lo conozco. Vale, es que... No me gusta demasiado, pero... no, vale. No, yo soy bueno, solo he leído, solo he leído El Antris, creo. Su primer libro, vamos, sí. Sí, es que yo soy muy de leer por orden. Sí que todo el mundo dice, bueno, es que era el primero, que no es el mejor, porque no sé qué. Pero bueno, yo en algún momento le daré otra oportunidad, porque entiendo que no puede ser yo el equivocado, si le gusta a tanta gente. No, pero pero en eso no es equivocación, eso es gusto. O sea, a mí me gusta mucho, te lo digo de verdad, pero bueno, pues eso te lo comentaba, ya que te gusta mucho el tema de la fantasía, que te gusta Michael Moorcock, correcto, pues a lo mejor de actual, pues Brandon Sanderson te podría gustar. Sí. O sea, yo creo que en algún momento lo leeré. Creo que no, que empezar por la primera quizá no fue una buena idea. Pero porque luego he leído críticas de otras novelas y dices, hostia, me gusta el concepto que tiene. Pero bueno, también es verdad que ahora estoy, como lector de novelas, estoy en otra cosa. Sí. Mentalmente. Me he desviado de la entrevista. Si a mí me parece puta madre, que a veces desde solo hablar de lo nuestro, pues aburre. O sea, me parece bien. Y ya con el tema de que hablamos de la publicación de nuevas cosas, la pregunta, tenéis en vuestro catálogo, tenéis los cómics de Heplar que salieron por crowdfunding antes de que Guillermo los consiguiera. ¿Tenéis pensado más haceros con cómics de ese tipo? O sea, que hayan salido por Berkami, por crowdfunding o cualquier tipo de mecenazgo, o de autores autóctonos de aquí españoles, o eso no, fue una raya en el... Eso fue algo raro, ¿no? Claro, ahí en ese caso fue porque yo a los Sierra los conozco desde hace muchos años, a los autores. Claro, que ellos trabajaban en Norma cuando yo trabajaba en Norma. Entonces nos conocimos desde hace mucho tiempo. Entonces cuando dijeron que sacaron un cómic y que además encajaba tan bien en el espíritu de Guillermo, fue, bueno, vamos a sacar, pero más por la amistad y por amistad. O sea, por la trayectoria vital más o menos común que hemos tenido, ¿no? Que por otra cosa. Sí que obviamente de Alex Sierra seguiremos publicando cosas porque ahora está trabajando mucho en las tierras de Ran. Ha hecho creo que el volumen 10 de Orcos, que saldrá en el 5º nuestro, y ahora está haciendo creo que el 6º de Magos. No lo sé, es que no sé si está haciendo solo cubiertas o está haciendo también interiores, pero bueno, a Alex Sierra lo podréis ver en estas cosas. Todo lo otro, a mí me parece que no, porque
En este caso era porque es una editorial francesa que hacía la primera edición a través de crowdfunding, pero luego funcionaba como una editorial francesa habitual, ¿no? Que inventa derechos y tal y cual. Todas las otras cosas para mí sería que un lector, que el autor se dirigiese a mí. Yo creo que cuando un autor ha decidido publicarse a través de una plataforma de autoedición, que me parece de puta madre, o de crowdfunding, lo ha decidido porque no está de acuerdo con cómo funciona la edición tradicional. Y como ahora, por suerte, tenemos varias formas de editar, me parece perfecto, ¿no? De hecho, yo a un par de personas sí que las he ayudado a hacer no ediciones de cómics, sino ediciones de novelas. A un par de amigos que son escritores, pues que iban a hacerse su crowdfunding y yo les he ayudado a dar forma al libro, ¿no? O a hacer una corrección o a enseñarles, pues, pues pon aquí la portadilla, tienes que pedirle ISBN en esta web, no sé qué, ¿no? O sea, a mí me parece que el crowdfunding es una buena forma, pero que no está peleada con la forma de editar tradicional, pero tampoco yo voy a ir a picar puertas de gente que ha decidido esa forma, ¿no? Porque si han decidido esa forma es por algo. Vale. Oye, ¿qué criterios sigues para que en un cómic de Guillermo metas dentro un número francés o dos franceses? Por ejemplo, Elfos, que vienen dos. Por ejemplo, yo que sé, estaba pensando, además que tengo ahí los de West Legend que vienen uno, incluso un Samurai que vienen 3 o 4. ¿Tienes algún criterio especial? Son 4. Pues no, tiro unos dados y depende de cómo salga. No, realmente es según la cantidad de números que haya publicado en Francia, ¿no? O sea, si me permite hacerle... Cuanto más números publicas en un solo volumen, mejor le sale a la editorial y mejor le sale al lector, ¿no? Al lector seguro, a la editorial lo que nos digas tú, claro. Sí, también. O sea, a la editorial también. Entonces, depende. Si la edición en Francia me permite hacer números de 4, pues serán de 4. Si, como en el caso de Elfos, cuando empezamos, todavía no habían llegado al 10, entonces por eso eran de 2, ¿no? Y entonces todas las series que sean similares a Elfos se van a seguir esta forma porque es la forma que nos ha funcionado. El otro día, cuando salió el número 1 de Conquistas, por ejemplo, siguen en Facebook un lector se quejó, ¿no? Es que tal como es esta serie, sería mejor de 1 en 1 y tal. Claro, mi respuesta fue, es que Elfos se publica así y está funcionando de puta madre. Por lo tanto, para mí, mi perspectiva es que es mejor de 2 en 2. ¿Qué pasa también? Que de 2 en 2 es, o sea, cuando publicamos libros de 1 en 1, normalmente casi siempre son deficitarios, porque es muy caro. 48 páginas 50. O sea, pensar que la impresión de la tripa casi siempre es igual a la cubierta de cartón. O sea, si yo qué sé, si la impresión de un libro te sale 4 euros, 2 son de la tripa, 2 son de la cubierta. Entonces, claro, si en lugar de 2 de la tripa le pones, son 4 de la tripa porque pones 2 volúmenes y solo tienes una cubierta, pues es más barato, ¿no? En comparativa. Sí. Claro, entonces cuando publicamos estos títulos de 1 en 1, normalmente es porque tenemos a alguien que está haciendo una oferta para publicarlos de 1 en 1. Entonces, pero con UCC Dolores... Claro, y que la de West Legend, la de Dolores, son series que quizás no... Bueno, la de West Legend quizás no venda tanto. Ojo, es buenísima y yo la recomiendo. Bueno, pero claro, del oeste, a lo mejor del oeste no vende tanto como Conquista. Mira, la de Conquistas, que también es una super serie, las 5 tierras, super serie, todo lo de Elfos, lo de las tierras de Arran son super series, pero creo que esas venden más por la temática, ¿eh? No sé si me equivoco yo o puedes decirnos algo al respecto. Y claro, vienen de 2 en 2. Claro, no lo sé, o sea, tendría que mirar. West Legend, el primer número no vendió mal, o sea, es el recuerdo que tengo porque es como yo las ventas las miro a final de año, o sea, luego también voy mirando cuando sale un número nuevo, miro lo anterior, ¿no? Pero las de final de año, que es cuando hago los reports, los informes de ventas para los extranjeros, es más o menos cuando tengo la información más fresca. Entonces sí que West Legends del 1 sí que vendió bastante bien. Tampoco me retiré, ¿sabes? O sea, tampoco gané tanto dinero como para irme de no estoy aquí hablando con vosotros y me he hecho mucho dinero. No, ¿qué estaba diciendo? Lo que pasa que es eso, o sea, había una persona ofertando West Legends, una editorial ofertando West Legends. En UCC Dolores también. Entonces, como era el dibujante de Lancers,
yo quería mantener esa serie en mi catálogo, Luces de Dolores. Y bueno, siempre ha pasado, siempre son cosas así más o menos. O quizá a veces pasa porque, yo qué sé, en el caso de Jaime Calderón, pues porque es un autor que publico yo, o en el caso de Tirso Pons, y va a tardar 2 años en salir el segundo número, ¿no? Entonces, y si son series que van a ser 3 volúmenes, esperar a que pasen 4 años para publicar el integral, pues me parece mucho, ¿no? Y pierdes un poco la gracia de tener un autor en activo, sobre todo cuando son autores españoles, que puedes moverlos por salones, por firmas en librerías o lo que sea. Sí, si ellos quieren, obviamente. Y nada, esos son los motivos, más o menos. O sea, pocas veces son económicos, o sea, porque más o menos entre 2-3 volúmenes el coste es más o menos el mismo. Más que nada es como de coherencia de la serie. Ya digo, Elfos fue porque tenían que ser, de 5 pasaron a ser 10 números, pero iban a ser 10 y no más de 10. Entonces fue de 2 en 2, ¿qué pasa? Que luego siguió y ahí estamos, pues de 2 en 2. Pero bueno, creo que es un formato que la gente ha aceptado muy bien, porque al fin y al cabo tampoco es tan caro. Sí que me he esforzado mucho en mantener el precio de portada a 25 euros, a pesar de que 25 euros es el precio que pongo habitualmente a 96 páginas. Y Elfos muchas veces son números de 120, ¿no? Que en realidad tendría que ser pues 30 euros o así. Pero bueno, como es una serie que las ventas lo permiten, sí que me estoy esforzando en mantener siempre los 25 euros de precio, aunque en algún momento pues, se gane menos dinero, pero creo que está guay que el lector sepa que cada volumen de Elfos le va a costar 25. Vale. Y ya que seguimos con Elfos y este tipo de series, esta serie Río que estamos teniendo, las tierras de Arran, Conquista y demás, ¿tienes pensado traer algunas más de las que están habiendo en Francia, como Androides o la ISS Snipers? ¿Tienes pensado seguir aumentando el catálogo en ese tipo de series? Dependerá de qué pase con West Legends y con Conquistas. Y yo creo que ahora con estas 3 series, que son las 3 series concepto que más o menos estamos publicando, ya hay bastante, ¿no? O sea, creo que para el lector... O sea, para mí como editor también hay bastante porque me llena unos huecos en el plan de publicaciones que me impide tener otras novedades, ¿no? Y tener sorpresitas que a veces esto que atrapa a más gente hacia el catálogo de Yermo, ¿no? O sea, publicar El Camino de la Espada creo que ha funcionado también, ha ayudado, o hasta el último, el año pasado, el western hasta el último, ha ayudado a que gente se acerque a Yermo y que busquen, claro, si solo publico continuaciones o series parecidas, solo tengo el mismo tipo de lectores, ¿no? Y tengo que intentar buscar otro tipo de lectores. Entonces, por eso, si West Legends realmente acaba en el 6, como dijeron que tiene que acabar, entonces sí que entrará una serie para sustituir a West Legends. Igual Conquistas, que tiene que acabar en el 10, se supone, que sería el 5 español, pues también habrá otra serie que la sustituya. Pero más, mientras estas estén abiertas, más no. Vale. Que ahora os digo esto y luego en septiembre os anuncio igual ISS Snipers, ¿sabes? O sea que ¿sabes? Que bueno, no os creáis una palabra de lo que digo, porque ahora, realmente ahora estoy reajustando el plan editorial porque me gustaría añadir un par de series que no voy a decir cuáles son, pero me gustaría, por ejemplo, añadir Wolodrin, ¿no? Que es una serie de fantasía que está hecha por los autores de Las 5 Tierras, que es la serie anterior que hicieron ellos. Y claro, a mí es una serie que me gusta mucho, que no publiqué pues porque estaba en vorágine de publicar otras series de fantasía y tal y cual, y ahora aprovechando que Las 5 Tierras va a acabar el primer ciclo, en lugar de publicar rápido el segundo ciclo de 5 Tierras, se me ha ocurrido darle un poco de tiempo a Francia a que publiquen 2 o 3 volúmenes del nuevo ciclo y yo en medio publicar esta otra serie de los mismos autores. Todavía no está seguro, ¿eh? O sea, ni hay contrato ni nada. Estamos hablando todavía con la editorial francesa para ver si lo hacemos o no. O sea, que si alguna otra editorial me quiere copiar y intentar hacer con ella, adelante. Pero no ofertéis mucho dinero, que no quiero competir. Pero bueno, o sea, y me encuentro con eso, ¿no? De que si meto muchas series de estas concepto, me quedo sin huecos para series de este tipo. Pues a ver, como estoy en los foros franceses, que estoy con el traductor, porque yo soy de lo de inglés, no de lo de francés, había entrado y había visto ya que habían puesto hasta al principio del 2022, sacan el tomo 10 de lo de Conquistas,
¿vale? Ya acabaría ahí, pero he leído en foros que quieren seguir. Al menos 5 tomos más. O sea, que a lo mejor ahí te da mala noticia. Bueno. A ver, sí que, bueno, yo tengo información oficial que no puedo contar porque es top secret, pero que ya os enteraréis. Bueno, pero yo creo que como mínimo en el 10 habrá un hiato de tiempo. Un paroncillo, para... ¿no? Sí, que me permitirá meter alguna cosita. Y luego cuando ya la otra colección está... De hecho, Android es una serie fácil de publicar porque serán 12 volúmenes. Y me llama mucho la atención porque el número 10 está el Embrión, que es el dibujante de las Crónicas de Excalibur, que es fenomenal. Y nada, es de esas series que me hubiese gustado empezar a publicar en su momento. Que no la publique, no sé por qué. El número 1 además es de Jesús Hervás Millán. Y es aquello que, bueno, si tienes un autor español, en el 1 pues siempre mola más, ¿no? Salir con eso. Pero bueno, no la empecé a publicar en su momento, pues porque era cuando esa época en que Elfos funcionaba bien, pero no del todo bien. Y ahora igual sí que Android funcionaría guay. Pero bueno, eso que digo, tampoco hay prisa, ¿no? O sea, claro, hay otra serie de esa época, Maestros Inquisidores, creo que se llama así en español, la traducción. También, ¿no? También incluso estaba Eastin, Eastin, están todos estos, estos fregados. El Eastin Claro. Que al principio era un editor muy moderno, incluso un poco defenestrado, y ahora se ha visto que este señor, con su política, lo que comentabas antes, ¿no? De intentar publicar varios tomos al año, 3 o 4 tomos al año, y se está dando cuenta que este autor es un editor estupendísimo. De hecho, lo están copiando. En Humanoides están sacando esta serie de sirenas y vikingos. Vamos a sacar una serie de sirenas que con concepto es súper raro, pero la idea es la misma. O sea, cuatro equipos de artísticos diferentes, publicación cada 2 meses y tal. Y sí, Maestros Inquisidores a mí me gusta mucho. A ver si puede caer, ahí sí un futuro ahí. Ahí la dejo. Ahí sí que, pero es muy larga. O sea, ahí sí que necesito un hueco. Acabado, ¿no? Sigue, ¿no? Esa colección de frases. Sigue. Lleva 16 álbumes y sigue. Lo bueno es que está muy marcada por... esta no la publicaría de golpe, sino que los ciclos están mucho mejor marcados que en Elfos. Porque aquí cada 6 volúmenes es un ciclo distinto, cambian los personajes, cambia completamente el argumento, entonces sí que es más fácil de publicar, en tanto que puedes decir, bueno, publico el primer ciclo, cada año publico un ciclo y ya está. Y no tengo por qué correr a publicar ni nada. Son cosas que tengo ahí, pero que tampoco no... Ahora tengo mucha cosa contratada que tengo que sacar todavía. Pensad que con el año del cierre, como estuvimos 3 o 4 meses sin publicar, todo eso ha arrastrado mucho, ¿no? De contratos ya hechos, series que estás continuando y todavía estamos que fue ya hace un año, ¿no? Pero todavía estamos con el aftermath del tsunami a ver cómo sacamos la cabeza. Y yo creo que para octubre, noviembre, la cosa se habrá estabilizado, pero tenemos que continuar todavía Samurai Leyendas, las otras series de Samurai que hay, la de orígenes del personaje, y son cosas que quiero sacar, pero que tampoco tengo tanto espacio para sacarlas. Y por eso no quiero enmierdarme en series nuevas, ¿no? Digamos. Que parece que sea, ya os digo, se parece que hablo con mucho desprecio de los cómics, pero les tengo mucho respeto, la verdad, pero bueno, que yo hablo así. Claro, normal, o sea, para ti es trabajo, más allá de la pasión que tengas por los cómics, es trabajo, o sea, tienes que cuadrar para que no te dejes con el culo al aire, hablando finamente. Sí. Entonces es normal, o sea, es normal que tengas que vigilar mucho qué traes, qué no traes, cuánto publicas, cuándo no publicas, o sea, es normal. O sea, Yermo Ediciones es una empresa, eso es una empresa, un negocio. Sí. O sea, si es que más allá de eso. Claro, luego mira, aprovecho también para decir que hay mucha gente, ¿no? Hemos dejado algunas series al aire que íbamos a continuar, pero hay series como Los Caminos de Malefose, que son series históricas más antiguas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sangre y Silencio, y una de no sé qué, Tiempo de Cenizas, o algo así se llamaba, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, son series que han vendido muy mal, y muy mal quiere decir menos de 200 ejemplares, por ejemplo. Entonces, claro, nos piden que sigamos publicándolas, ¿no? Es que están dejando series. Claro, yo entiendo que a la persona que se ha comprado 2, 4 números, ¿no? En ocasiones, y le ha ido mal, le jode la vida, ¿no? Pero claro, es que publicar un nuevo volumen de esto es perder 4.000 euros.
Directamente. Sí. Y ya lo sabes de ahí en mano que vas a perder. Es que ya lo sabes. Claro, sí. Es que, son los gastos que voy a tener, son 4.000 euros. Y voy a ganar, son 4.500 y voy a ganar 500. Entonces voy a perder 4.000. Y claro, yo bueno, pues si quiere, a esta gente que lo ofende tanto, los invito a cenar. O les doy 1.000 euros. Les doy 1.000 euros que como son pocos, tampoco no, ¿sabes? No sé. Pero es, claro, me sabe mal reírme de la situación, ¿no? Pero pues lo hago para quitarle un poco de hierro a la situación, pero es para que la gente entienda que no vamos a joder al lector. ¿Qué más querría yo que poder publicar estas series que han quedado inconclusas, ¿no? Porque tampoco las dejo inconclusas porque sí, pero es que tal como va la cosa no puedo poner no puedo publicar series que den perdidas. Claro, porque la editorial se va al garete. Claro, muchas veces yo creo que los lectores somos tan fans de las obras que compramos, que es verdad que no nos ponemos en la piel del editor y pensamos que, bueno, así a mí me gusta Elric, pues Elric venderá mucho porque a mí me gusta. Y a lo mejor resulta que Elric no vende. Entonces no nos ponemos en la piel del editor y pensamos que todo es muy bonito, todo es perfecto, todo vende muchísimo y como yo lo compro, pues perfecto. Pero claro, no nos ponemos en la piel de que es una inversión que si no la recuperas, pues es un golpe duro para la editorial. O sea que... Sí. Y luego sí que hubo una época en que teníamos muchas de estas series que daban perdidas. Y entonces era de, bueno, tenemos que reestructurar un poco lo que vamos a hacer y por eso ahora apostamos sobre todo, que a veces dicen, siempre apuestan por el mismo tipo de cómic, ¿no? Por el cómic salido de Soleil, pero es que es el cómic que estáis comprando los lectores. Y de hecho os gusta este tipo de cómic, por lo tanto, claro, te hacen sentir culpable de decir, bueno, no, pero es que es lo que funciona. Es lo que queréis. Es lo que vende, ¿no? Claro. Es así, es un negocio y es lo que vende. Sí. Claro, yo a veces, sobre todo en el manga, a veces cuando tengo alguna charla sobre manga, siempre les digo, tened en cuenta que lo que quiere el editor es hacer dinero. O sea, no, obviamente no me voy a enriquecer, tendría que haberme hecho notario para enriquecerme o algo. Pero en cómic lo que quieres es poder vender para poder publicar más cosas. Esto es una rueda que si tú no vendes no puedes comprar más derechos y ya está. Y no sé por qué he sacado este tema, pero cuando habéis dicho algo de las ventas, seguro. Pues estáis ahí al tema. Sí. Oye, vamos acabando ya, ¿vale? Porque ya te hemos... ¿Qué título? Yo tengo una pregunta y luego, Juanma, cierras, ¿vale? Carles, ¿qué títulos en un futuro te gustaría publicar? Creo que la de Tarzán, querías publicar Tarzán de lo de Beck, no sé si también había algo más que querían publicar. Bueno, la de Tarzán de Beck saldrá ahora una serie de Glenna que se llama La sabiduría de los mitos, que cada volumen es la historia de un mito griego. Empezaremos con el de Heracles, que a mí, que me gusta muchísimo la mitología, me pareció una serie buenísima. El problema es que Glenna te pedía publicar la serie entera y yo decía que no, porque hay mitos muy desconocidos que a la gente no le interesa. O que interesa menos, y entonces se podían publicar al final de todo, cuando esté todo publicado y veas la viabilidad de la serie, ¿no? Pero no al principio. Y bueno, pero al final nos han dado permiso para sacar unos cuantos. Empezaremos por Heracles en julio. ¿Y qué me gustaría publicar más? No lo sé, me gustaría mucho hacer producción propia, ya lo he dicho, y estamos trabajando en un libro de producción propia, que todavía no se puede anunciar porque estamos ahí todavía en los primeros pasos, pero creo que es que encaja bastante bien en Yermo, pues sobre todo es de temática histórica. Y me gustaría que la gente me mandase más proyectos de producción propia, la verdad, porque yo creo que en algún momento podríamos, por ahí es por donde podría crecer Yermo, más que por el cómic americano que preguntaba Juan. Pues entonces todo el mundo que nos habéis escuchado ya sabéis, escribir a Yermo, que alguna cosa habrá buena seguro aquí en España, seguro. Sí, seguro, hay mucho. Con tantos autores tiene que haber mucho producto. Bien. Y además tenemos muchos autores que están trabajando para editoriales americanas, tanto dibujando como guionizando. O sea que yo creo que puede ser muy interesante que os unáis a Yermo y vayáis aumentando ese catálogo para que haya más cosas nuestras españolas. Pues bueno, antes de despedirnos, pues darte las gracias, pero cientos y cientos de veces por habernos atendido y haber aguantado la chapa que te hemos dado. Aquí preguntando. A vosotros, que sea hace muy entretenido, la verdad. O sea, sí.
Os doy las gracias. Así que eso, daros las gracias a Yermo y a la gente que veis el vídeo, pues como siempre, darle un buen like, seguid a Yermo para que veáis todas sus noticias, todas sus novedades, y a nosotros seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web, que veréis muchos artículos sobre cómics de Yermo, y así pues seguiréis como Mario, convirtiendo en camellos y vendiendo la droga de elfos, orcos, enanos y todo, porque aquí al final toda la web va a acabar comprando las tierras de Arran, fijo. Así que supongo que todos vosotros también. Así que ya sin más nos despedimos. Como siempre, vuelvo a deciros, gracias Carles por habernos atendido y haber echado este buen rato con nosotros. Y ya está, y ya sin más nos despedimos. Pues como decimos siempre, Carles, como decimos siempre, hacemos así. Hasta la vista, baby. Yo soy muy de poder. Yo soy de besos. No sé hacerlo.